Nuestra entrevista de hoy es con el senador Jorge Pizarro Soto. Él es en la actualidad el presidente del Senado. Él pertenece al Partido Demócrata Cristiano y representa la circunscripción senatorial número 4 de la cuarta región de Coquimbo. Senador, muchas gracias por recibirnos en su oficina. Hola, gracias. Senador, hoy día usted es la segunda autoridad de la nación y le ha tocado ser un presidente del Senado de oposición al gobierno de Piñera. En ese entendido, yo le quería preguntar cómo se ha sentido y qué es lo que ha sido lo más difícil para usted. Yo me he sentido bien. La oportunidad de ser presidente del Senado posibilita que uno ayude a generar acuerdos, a generar un diálogo con el gobierno para poder despachar los proyectos de ley más importantes. ¿Dónde han estado las dificultades? Yo creo que primero en una inexperiencia del equipo de gobierno, que muchas veces los ha llevado a cometer errores en el trámite legislativo, y segundo, algo que parece que es la característica del presidente, y es que escucha poco a quienes no piensan como él. Y es nuestro papel desde la oposición plantear nuestros puntos de vista, generar un debate, buscar esos acuerdos, y si no se producen esos acuerdos, bueno, expresar la opinión de la mayoría. Eso lo hemos tenido que hacer, por ejemplo, en el proyecto del royalty minero. Nosotros rechazamos en la primera instancia el primer proyecto que enviaron porque eran regalarle mucho a las empresas a cambio de poca plata. Eso se corrigió, después tuvimos un proyecto más equilibrado. Lo mismo ha sucedido con el presupuesto. Obligamos al gobierno a subir partidas que son importantes, por ejemplo, para sostener todo lo que es la construcción de jardines infantiles, salas cunas, porque ahí en la más temprana edad es donde se define la calidad de la educación que va a tener después ese niño o niña. En fin, en varias materias nos ha tocado ser más duros, por decirlo así, en la oposición, y el gobierno tiene que entender que hay que conversar, no se pueden imponer los criterios porque ellos creen que son poseedores de la verdad, siempre hay opiniones que deben ser respetadas y ese es mi papel. O sea que no le ha sido muy fácil llegar a los acuerdos, digamos. A veces, pero yo creo que voluntad nosotros hemos colocado de manera sistemática y ya cuando hay diferencias que son insalvables, bueno, cada cual votará de acuerdo a lo que representa y eso es parte del juego democrático. Pasando al tema más del Congreso, senador, ¿por qué cree usted que los parlamentarios están tan desprestigiados? Por dos o tres razones. La primera es que los partidos políticos y la política en general se ha distanciado de la gente y hay yo diría que una desconfianza o una sensación de decir, bueno, los que se dedican a la política es por beneficio particular. Y esa visión yo creo que está avalada porque lamentablemente hoy día priman más los proyectos personales de algunos liderazgos políticos que los colectivos. Da la impresión de que hubiera una ambición desmedida por resaltar a una persona, a un liderazgo, por sobre las ideas y los valores y los principios. Y esa inconsecuencia es la que hace que la gente deje de creer en quienes estamos en la actividad pública. Pero yo soy de los que tengo la convicción que también cuando los ciudadanos tienen que escoger a su representante o a su parlamentario en una región determinada, hacen los distingos porque conocen más de cerca a las personas. Ahora, el otro tema también es que se ha farandulizado mucho el debate político. Entonces ya hay gente que entiende que es mejor salir en los programas de farándula o en los diarios que se dedican al comidillo, al escándalo, a la cosa pequeña, que a plantear un proyecto o una idea de sociedad. Lamentablemente la opinión pública en eso es bien frágil también. Y en el sentido del funcionamiento del Congreso, ¿dónde cree usted que están los principales talones de Aquiles? Primero que el Congreso no tiene una capacidad de asesoría legislativa, técnica legislativa que permita equilibrarse con el Ejecutivo. Y eso hace que normalmente el Ejecutivo, los ministros, los ministerios tengan una capacidad de propuesta mayor que la que tiene el Congreso. Y segundo, producto de esta situación de no tener esa autonomía, de no tener nosotros los equipos suficientes como para
hacer mejor nuestro papel desde el lado del Congreso. Somos permeables también a este lobby exagerado o destemplado que hace el sector privado. Empresas que a los parlamentarios les entregan un cierto tipo de información o de antecedentes que obviamente responden a los intereses de esa empresa y no necesariamente a los intereses de la gente. Entonces, se produce ahí también una relación que no es la óptima ni la mejor. Y en tercer lugar, nosotros hemos avanzado mucho en transparencia, en entrega de la información, en clarificarle a la opinión pública cómo se votan los proyectos, cuál es la participación de cada parlamentario, etcétera. Pero sin duda que hace falta mayor participación ciudadana también en la toma de decisiones y creo que eso también afecta al buen funcionamiento del Congreso. Senador, me gustaría llevarlo al plano de la campaña parlamentaria que va a haber en el 2013, porque usted es un senador que tuvo una altísima votación en la última campaña senatorial. Y cuando la senadora Matei, anunció que no se repostularía, se dijo que usted podía doblar en su región. ¿Cuáles son sus planes para el próximo periodo? O sea, el plan mío es tratar de hacer bien la pega ahora, que es lo que he hecho permanentemente. Yo lo único que le he dicho a la gente de mi región es que voy a trabajar fuertemente y a cumplir con la representación que la gente me da. ¿Qué va a pasar en 3 años? Mira, creo que uno no puede estar pensando solamente en eso, porque ese tipo de actitudes o de proyectos personales es lo que le hace daño a la política. Si uno postula un cargo es en función de ideas, en función de principios, en función de valores, no porque yo tomo esto como una actividad o como un trabajo personal, o porque me interesa ser senador para tener una figuración no sé de qué. O sea, creo que la peor forma de hacer la política es de aquellos que andan con la ambición arrastrándola en el día a día y pensando, que voy a hacer esto porque así en 3 años más voy a ser candidato a no sé qué y en otros 8 años más voy a ser candidato a presidente. A mí no me parece que esa sea la forma. No creo en ese tipo de política. Si el día de mañana postulo o no postulo una reelección, primero lo va a decidir la gente de la 4ª región. Y segundo, tendré que formar parte de un proyecto que tenga sentido, si no, no nomás. Pero usted tiene mucha gente que lo sigue, así que no nos puede defraudar también, presidente. Bueno, es que eso va a ser en la medida en que yo haga bien mi trabajo y en la medida en que los represente bien. Y si eso tiene sentido, de volver nuevamente, nosotros somos capaces de tener una propuesta programática de gobierno para los próximos 10, 15 años, que implique un respaldo y un apoyo tanto en el Parlamento o en una candidatura presidencial de no sé quién, bueno, tendremos que estar, porque esa es parte de nuestra forma de ser y de los principios que queremos implementar en la sociedad chilena. Pero si eso no existe y es solamente un personalismo, lo más probable es que muchos de nosotros no estemos en eso. Senador, me gustaría que me contara cuál es su posición respecto a ampliar la concertación. Si está de acuerdo usted con el senador Ignacio Walker. Yo creo que lo primero es que cada partido tiene que clarificar sus objetivos para los próximos años. Y eso es lo que yo aspiro que haga mi partido y que haga el resto de los partidos de la concertación, individualmente, un debate al interior, un diálogo al interior de cada partido. Una vez que tenemos claridad de qué queremos hacer para los próximos años, lo lógico y natural es dialogarlo, conversarlo con el resto de la fuerza. ¿Por qué? Porque tenemos diferencias, pero tenemos muchos más puntos en común en los cuales todavía le podemos ofrecer a Chile una sociedad en la cual creamos de manera mayoritaria que es lo mejor para todos. Y a partir de ahí, todos los que quieran estar, todos los que quieran estar en torno a esa propuesta, bienvenidos sean. Si vienen del mundo de la izquierda, si vienen del mundo del centro, del mundo de la derecha, del mundo del pensamiento humanista laico, bienvenidos sean. Porque lo que se requiere es constituir una mayoría, y una mayoría que sea capaz no solo de ganar, sino que sea capaz de gobernar. Y para eso usted no puede marginar a nadie. De manera que a mí todo este debate que se ha dado me parece bien falso, un poco torpe quizás, motivado por esta cosa personalista de algunos, porque parece que creen que el país funciona en torno a sus personas y a sus objetivos personales, y eso es lo que la gente repudia de la política. Primero pongámonos de acuerdo en qué queremos hacer,
Después vemos quién puede conducir y ojalá esa propuesta y esos liderazgos que se definan puedan ser respaldados por las grandes mayorías. Senador, ¿y usted en ese sentido piensa que a lo mejor el Congreso es como una feria de vanidades? Hay de todo. Yo creo que el Congreso es expresión de lo que es el país. No veo que haya mucha diferencia en lo que es la expresión de nuestra sociedad. Hay personalismos, hay vanidades, hay compromiso, hay vocación de servicio, hay talento, hay mediocridad también, hay egoísmo, hay mucho individualismo, pero también se da lo otro de muchos de nuestros colegas que están por una visión más colectiva en torno a ideas y a formas de ver cómo nuestra sociedad va mejorando su calidad de vida. Y por eso digo que somos bastante representativos de lo que se da en el resto del país, no creo que haya mucha diferencia. Hoy día se planteó la idea de que la Concertación debe cambiar de nombre. Hay detractores, como siempre, y otras personas que están a favor. ¿Cuánta importancia le atribuye usted a eso? Lo más importante es el contenido, no es el envoltorio. Y hay gente que funciona en torno al marketing, y eso es lo que más daño le hace a la política. Algunos creen que porque salen arreglándose el pelito en la tele, porque tienen buena pinta, o porque dicen 3 frases que parecen como inteligentes y son marqueteras, creen que ya tienen construido liderazgo. O algunos que van a un partido de fútbol, entonces como está la prensa se pone la camiseta del equipo de turno y nunca han jugado fútbol o no han tenido una consecuencia de ser hinchas de ese club. O de aparecer, como te decía, en la farándula porque hay 10 segundos en la tele que llega a tal segmento. O sea, hacer política así es la peor de todas las formas de hacer política. Entonces creer que porque se le cambia el nombre, unos se dicen más progresistas, otros más democráticos, otros más no sé qué, y creen que con eso ya están listos, es una mediocridad y una falta de definición estratégica política que es la que la gente después castiga. Los liderazgos políticos se construyen, se forman, se hacen sobre la base de ideas, de valores y de principios, pero por sobre todo de consecuencias, y de consecuencias en el día a día y durante mucho tiempo. Esas flores de un día que aparecen ahí, que son producto de los medios, duran lo que duran, pues se marchitan rápidamente. Senador, ahora vamos al plano internacional, porque usted, en su calidad de titular del Parlamento Latinoamericano, participó recientemente de una reunión con el presidente peruano. ¿Qué conclusiones pudo sacar de ese encuentro? Bueno, el presidente García es un político muy hábil, talentoso, que tiene ideas claras y que sabe lo que quiere para su país. Y en lo que respecta a la relación con Chile y lo que conversamos, a él le interesaba mucho la posibilidad de potenciar y complementar más lo que es la visión de desarrollo económico que puede tener Chile y Perú mirando hacia el Asia-Pacífico. Él me planteó en esa reunión esta idea que se concretó ahora, este fin de semana, de crear este bloque pacífico, este acuerdo económico, comercial de los países del Pacífico, donde incluya a Colombia, Ecuador, Perú, Chile, incluyendo a Panamá, de manera de acceder en conjunto con una estrategia comercial de penetración a los mercados asiáticos. ¿Por qué? Porque en general nosotros somos más complementarios que competitivos y podemos llegar a esos mercados en mejores condiciones. Y a mí me parece que ese tipo de planteamientos son muy buenas ideas que el presidente García ha buscado implementar desde el Perú, posicionando a Perú en el ámbito internacional. Y eso en los últimos años hay que reconocer que ha sido exitoso por parte de ellos. Sin duda que el rol que está jugando Perú hoy día es mucho más proactivo que lo que hacía en tiempos del presidente Toledo y eso se nota. En las otras materias, el presidente García entiende que la relación política con Chile requiere de fineza porque hay mucha sensibilidad todavía, tanto en Perú como en Chile. Hay resabios de chauvinismo, de nacionalismo, un poquito trasnochado, que cada vez que se produce una diferencia la exageran para generar un problema y un retroceso en la relación. También hablamos del tema de la presentación hecha por Perú en La Haya,
Yo por lo menos tengo la política de decir que el viejo dicho popular que dice que lo cortés no quita lo valiente. Uno con claridad tiene que expresarle al presidente peruano y al gobierno de Perú la molestia que para Chile significa el desconocimiento de tratados en materia de límites marítimos que colocan en entredicho los tratados internacionales y el funcionamiento que hemos tenido por más de 6 décadas. Y eso obedece más bien a una lógica de política interna en Perú que a una realidad. Y por mucho que ese tema esté en el Tribunal de la Haya, es una piedra en el zapato que uno no puede olvidar. ¿Y qué le dijo el presidente García? No, lo que estoy relatando es producto de la conversación y el debate suelto que tuvimos, que fue una reunión de más de 1 hora con él. Y como te dije al principio, García no solo es un político muy hábil, sino que además es un hombre muy culto, muy bien informado, con una sensibilidad y manejo de la situación interna chilena muy clara, muy precisa. Y por lo tanto, yo siempre digo que con García hay que aprender a respetarlo y también a valorarlo, porque no da puntada sin hilo, como dice. Qué buena anotación, nunca la había oído. ¿Cómo cree usted que está la democracia en América Latina? A ver, hemos tenido 20 años, diría yo, de consolidación de procesos democráticos en todos los países de América Latina. 20 años además, estoy hablando en términos gruesos, han producido hechos puntuales, pero 20 años además que cuando ha habido problemas en algunos países, por lo menos las soluciones que se han dado han estado dentro de los cauces democráticos y no a través de golpes militares como se hacía tradicionalmente. Esa situación la hemos vivido en Argentina, en el propio Perú, en Bolivia, en Ecuador, en fin, en varios países en Centroamérica también. Y tal vez el único hecho, el único lunar negro más complejo que tuvimos fue el de Honduras, hace 1 año y tanto atrás con el golpe al presidente Zelaya, que después terminó corregido por el proceso democrático y por la forma como los hondureños están reconstruyendo un sistema democrático que siempre ha sido inestable. Pero en general las democracias latinoamericanas se han ido fortaleciendo y además acompañada, diría yo, de buenos años en lo económico y social. Ha habido crecimiento, ha habido desarrollo, ha habido un énfasis por el tema de la pobreza, ha habido énfasis también por ir mejorando la condición de vida de nuestros compatriotas, pero igual el desafío para nosotros sigue siendo muy fuerte. En América Latina tenemos todavía 200 millones de ciudadanos que están en situación de pobreza y 50 millones en situación de indigencia. Y eso, claro, hay sociedades en las cuales se ha avanzado más y en otras menos, pero ese sigue siendo el gran desafío para cualquier gobierno democrático. Pero hasta el momento yo diría que se ha avanzado, no todo lo rápido que quisiéramos, pero se ha avanzado, y sobre todo países importantes como Brasil, el mismo Perú que estábamos hablando. Tal vez la situación más compleja de crisis, más estructural en la sociedad es lo que se está dando en México con la situación del crimen organizado y la verdadera guerra que se ha desatado entre la sociedad mexicana y el crimen organizado, el narcotráfico. Tal vez ese es el tema mayor de conflicto que existe en Latinoamérica. Y para finalizar, senador, me gustaría preguntarle, ¿cuál cree usted que va a ser la trascendencia de los documentos que se han filtrado vía Wikileaks? Ninguna. ¿Usted no cree que va a ser importante? No, porque lo que sale, ahí todo lo que sale es chimuchina. Es con ventilleo, es copucha, que mire que dijo que la presidenta Fernández preguntaran si veía al psiquiatra o quién tomaba las decisiones. O sea, de todo lo que sale ahí, más allá de lo anecdótico, no hay ninguna cosa consistente ni que sea demasiado grave, salvo que haya información mayor. Pero hasta el momento lo que se conoce va más por la vía de la anécdota. Ahora, yo la única conclusión que saco es que con los gringos no se puede hablar absolutamente nada, porque después lo cuentan o lo filtran todo, así que esa es la mejor conclusión que hay que sacar. Presidente Pizarro, muchas gracias por darnos esta entrevista. Gracias a usted.